Albert Alsina, fundador y consejero delegado de Mediterránea Capital Partners, gracias por estar con nosotros. El agradecimiento es mío por haberme invitado a la conferencia. ¿Qué espera usted? ¿Cómo valora este Africa Spain Cooperation Summit, teniendo en cuenta además que ustedes tienen intereses en muchos de estos países? Sí, yo creo que el summit de Spain Africa Cooperation Summit es algo clave que se tiene que hacer, que se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo, porque creo que hay una falta de información sobre los 54 países africanos, que hay muchísimas oportunidades de inversión para el empresariado español, y creo que la función en la conferencia es básicamente una función de networking, de informativa, en el cual se han hablado de muchísimos temas, de muchísimos sectores. Lo veo desde un punto de vista extremadamente positivo. Además, el ex primer ministro de Benín ayer decía que África es la solución para Europa, así de tajantes las oportunidades que hay, pero que es la solución para una Europa más envejecida, con un África, los países africanos, cada uno es diferente, con una juventud que tiene ganas, que quiere formarse y que quiere salir adelante, ¿no? Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Ayer sus palabras fueron claras, además de muchos otros ponentes en los cuales se explicaban los demográficos de África, ¿no? África en este momento estamos hablando de 1.200 millones, en los cuales 2050 van a ser 2.600 millones y a final del siglo vamos a hablar de 4,5 billones de personas. Esto es clave. No solamente clave por el hecho que habrá más consumidores, pero también el hecho de que hay un crecimiento exponencial de la clase media en África. Nosotros hace ya años, más de 14 años, que estamos invirtiendo en África con muy buenos resultados y con muy buenas perspectivas. Mediterránea Capital Partners, ¿qué hace en África y en otros lugares del mundo? Nosotros estamos centrados solamente en el continente africano. Desde nuestras oficinas de Barcelona y de La Valeta y de Mauricio, que son empresas las tres reguladas, gestionamos dinero de inversores de terceros para invertir en proyectos africanos, proyectos de crecimiento. Y todos estos proyectos tienen básicamente dos objetivos. El primero es obtener una buena rentabilidad para nuestros inversores, que está en torno del 20-22% anual, y la segunda es que tengan un impacto importante en esas economías. Un impacto que se mide en número de puestos de trabajo creados, en personal femenino empleado por nuestras empresas, etcétera, etcétera. Hoy tenemos 15 empresas que emplean más de 23.000 empleados. Estos 23.000 empleados trabajan en hospitales, en clínicas, en universidades privadas, en escuelas privadas, en empresas de producción industrial, en empresas de construcción. Tenemos más de 6 sectores que hemos invertido, los cuales todos ellos tienen un impacto profundo en la vida de los africanos. Creemos que nuestros servicios y productos en África hoy están siendo servidos a más de unos 80 o 90 millones de africanos, en los cuales todos ellos tienen pues, las posibilidades de tener una mejor educación, una mejor sanidad, una mejor servicios financieros, que también hemos invertido, una mejor línea de productos y servicios a precios muy competitivos que hacen que el impacto social sea enorme en todos los sentidos. Habría que tener un mayor respaldo político, por ejemplo, no ya solo del Gobierno de España, sino también de la Unión Europea, una colaboración público-privada que beneficiara este trabajo en África. Yo creo que hoy en día la Unión Europea y el Gobierno de España están francamente ayudando a África. Yo creo que es un mito el que no están presentes y que no ayudan, porque esto no es cierto. El Banco Europeo de Inversiones, con su política de cooperación internacional, ha invertido en nuestro fondo, por ejemplo, en muchos otros fondos y en muchísimos proyectos africanos, así como muchísimas multilaterales europeas que no paran de invertir en proyectos buenos, de buena calidad, con africanos y con europeos para desarrollar tecnologías, para desarrollar sectores. Y el gobierno de España lo mismo. El gobierno de España, de hecho, tiene muchas herramientas hoy en día en marcha para la ayuda de África. Yo creo que la política del gobierno ha sido muy positiva en este aspecto, en el cual tenemos las herramientas del ICO, que han ayudado a muchísimas empresas españolas a internacionalizarse, las herramientas de Cofides, que hacen exactamente lo mismo en África y en América Latina y en otros muchos países. También tenemos la Agencia de Desarrollo española, AECID, en la cual
de Desarrollo Internacional española, ayuda a la cooperación internacional, la cual tiene fondos que han sido utilizados para desarrollar proyectos en África. Por tanto, yo creo que no es cierto decir que España no apoya, el gobierno de España no apoya a África, porque sí que lo hace, y la misma manera para los gobiernos europeos. Muchos de los gobiernos tienen hoy en día muchísimas líneas de financiación para empresas africanas y para proyectos africanos, y concretamente el Banco Europeo de Inversiones. En este caso, la comunicación es esencial, una buena información, ahí el compromiso nuestro de los medios, porque hay todavía mucho cliché. ¿Qué le diría usted a cualquier empresario que pudiera estar pensando, bueno, y tengo seguridad jurídica y seguridad física y cómo lo voy a hacer, y que no se fía? Yo creo que ahí hay que superar también ese tipo de clichés y que los medios, y yo me pongo el primero, tenemos una responsabilidad y un compromiso en esto, ¿no? Exactamente, Javier. Yo creo que aquí la clave es conocer bien los riesgos de cada uno de los 54 países. Está claro que cada país tiene un riesgo diferente. Yo fundamentalmente haría un resumen de los 3 riesgos principales. El primer riesgo es un riesgo político. Hay países que tienen más riesgo político que otros. Hay que entenderlos, conocerlos, visitarlos y de esta manera poder tomar una decisión correcta con asesores, muchas veces legales o muchas veces asesores dentro del sector financiero o dentro del sector de comerciales, en los cuales te pueden ayudar en este aspecto. El segundo riesgo es un riesgo monetario, es un riesgo de moneda. Las monedas, muchas monedas africanas, hoy en día están teniendo devaluaciones y esto implica que tu inversión en euros tiene un riesgo de perder una parte muy importante de esta inversión. Por tanto, aquí, una vez más, hay que conocer bien los países. Por ejemplo, si inviertes en algunos países de la África del Oeste, pues sabes que la moneda del África del Oeste está garantizada por el Banco Central francés. Y esto implica que no tienes riesgo moneda. Por ejemplo, el dirham marroquí está dentro de un basket que tiene un 60% está ligada PEC al euro y un 40% al dólar. Por tanto, esto es un conocimiento que es clave para poder entender el riesgo moneda. Y el tercer riesgo es un riesgo de liquidez, es decir, que tú hagas una inversión y que puedas recuperar tu dinero. Y aquí, una vez más, es muy importante conocer bien cada uno de los bancos centrales africanos y su política exterior en cuanto a la inversión y las desinversiones o la repatriación de dividendos o la repatriación de capital, etcétera, etcétera. Por tanto, para mí estos 3 riesgos como empresario son los más importantes y hay que tener un buen conocimiento de estos países. África, hoy en día, is ready for business. ¿Para qué business? Ahora mismo, ¿en qué sectores? Aquí en la conferencia hemos hablado mucho de energías renovables, pero ¿qué sectores destacaría usted, señor Alsina, que puedan ser un buen negocio? Las infraestructuras, no lo sé. ¿Usted qué recomendaría? Pues mire, se le voy a decir una palabra. Todo. 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 Dependiendo de cuál es tu especialización. Nosotros en concreto, Mediterranean Capital Partners, estamos invirtiendo sobre todo en 4 sectores. El sector de la sanidad. Hemos invertido en el mayor grupo de hospitales de Marruecos, en los cuales invertimos en 4 hospitales y juntamente con el equipo hemos creado hasta 12 hospitales en 4 años. Esto es impensable en un país de la OECD. El sector de educación, pues el sector de educación, desafortunadamente, los gobiernos africanos no tienen la capacidad de poder seguir invirtiendo en esto y es la base fundamental de crecimiento de todos los niveles, ¿no? De hecho, es la base fundamental de la democracia, ¿no? Y aquí nosotros estamos invirtiendo muchísimo en escuelas y en universidades privadas que hacen una función complementaria a la del gobierno. El tercer sector es el sector financiero. Nosotros hemos invertido en un banco en la costa oeste de África, hemos invertido en una empresa de remittance, de remesas y de pagos electrónicos en Marruecos, hemos invertido en varias empresas del sector financiero porque es un sector clave para esas economías y con un crecimiento exponencial. Y finalmente, pues el sector que sería de lo que sería todo relacionado con el food security. Lo que se llama nosotros es FMCG, es Fast Moving Consumer Goods, en el cual hay un crecimiento exponencial porque es un número de consumidores. Pero esto es nuestra especialidad, esto es lo que a nosotros nos gusta, porque tiene un impacto a nivel personal para los africanos y una buena retorno del capital invertido. Pero hay muchos otros sectores que hoy en día se merecen verlos con detalle y con análisis que están dentro
en el sector infraestructuras. Falta hacer todo. El agua, por ejemplo. El agua, el sector de plantas de desalinización. Todos estos sectores son también claves. El sector de energías no renovables. Falta todo para hacer. Hay una capacidad de crecimiento espectacular. Hay que pensar, como empresario, hay que pensar dónde va a estar el nuevo consumidor del mundo global. Y el nuevo consumidor va a estar en África, con los 4,5 billones de africanos que vamos a tener a 14 kilómetros de España, y que el empresario español tiene que verlo como una oportunidad, y como decía el presidente o el antiguo presidente de Benín, es una solución para los países de la OCDE. Albert Alsina, fundador y consejero delegado de Mediterránea Capital Partners, muchísimas gracias por estar con nosotros. El placer es mío y muchas gracias por invitarme a la conferencia. Muchas gracias, Javier. Encantado. Gracias.